¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Esta vez las palabras del exministro de Evo Morales, el exministro de Defensa, Zabaleta, quien asegura que hubo un golpe militar en 2019. Manifestó que hay que procesar a todos los que hayan violado la Constitución. El exministro de Defensa, Javier Zabaleta, descalificó que un militar transgreda la Constitución bajo el argumento de que otra persona ya había violado la Constitución. A su vez indicó que la justicia debe procesar a todos los que hayan violado la Constitución. Niega que haya dicho que Calimán tendría que ser presidente tras la renuncia de Evo Morales, y también se molestó porque se burlaron porque habría llorado al enterarse de la renuncia de Evo Morales. Escuchemos las palabras del exministro de Evo Morales y luego continuamos. Es una actitud machista. Un periódico no puede querer hacer una noticia o querer inclinar la noticia hacia una actitud machista como esa. Es decir, finalmente un ministro, un presidente, un comandante tiene derecho también a llorar, pero esa no es la noticia de fondo. La noticia de fondo es todo lo que ha pasado en el golpe de Estado y todo lo que ha sucedido. Y esas actitudes machistas son los que nos llevan al tremendo descontrol de los feminicidios y de toda el calvario que tienen que vivir muchas mujeres en Bolivia. Entonces no, ustedes no pueden actuar de esa forma, hermano. O sea, hay una reflexión ahí con su línea editorial, con la forma en la que manejan ustedes la información. Que me ha parecido una actitud machista y si estuviéramos en un país donde las actitudes machistas no cobran vidas, no le hacen la vida infeliz a millones de mujeres, la verdad que parecería un chiste nomás de tu noticia ahí de que lloró el ministro, de que no sé qué. Pero no, hermano, como te digo, yo te puedo decir que era mentira todo eso, pero el asunto no es ese. El asunto es de que ustedes tengan esas actitudes machistas como medio de comunicación. Todo por el golpe de Estado, dice. Claro, pero no dice golpe de Estado militar. No dice. ¿Por qué cambian? ¿Por qué quieren cambiar ahora el pasado, Javier? Bueno, mira, los golpes generalmente participan las Fuerzas Armadas, ¿no? Tal vez es mucha exquisitez ya en esa carta y en esos momentos pedir un detalle tan preciso, ¿no? Pero de que dice golpe, ¿no? Javier, ¿cuál ha sido, en tu criterio, ¿no?, que para decir que las Fuerzas Armadas han cometido un golpe, si según las declaraciones de terceros, del excomandante de la Fuerza Aérea, y también que coincide con algunas otras declaraciones, el excomandante de la FARC viabilizó, ayudó a que el expresidente pueda dejar el país, ¿no? Incluso hay una orden en que dice: bajo mi cargo, Guzmán lleve al presidente. Y además ha estado obedeciendo todo el tiempo, incluso dice, ¿no?, que obedecía al exministro o al ministro de Defensa en ese entonces, que eras tú, Javier. Entonces, ¿qué clase de golpe fue si las Fuerzas Armadas seguían obedeciendo al ministro de Defensa, en este caso tú, y al mismo presidente de entonces? Bueno, cuando lo pones de esa forma, parecería que el golpe lo he dado yo, o ha sido un autogolpe o algo por el estilo. Pero bueno, mira, hay que mirar todo en el contexto en el que se desarrollaba en ese momento. Y mira, un comandante en jefe no puede emitir un criterio a nombre de las Fuerzas Armadas sin una autorización del ministro de Defensa o del propio capitán general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente del Estado. Eso se lo ha hecho así N 1000 veces, ¿no? Es decir,
cada pronunciamiento del comandante en jefe a nombre de las Fuerzas Armadas era coordinado con el ministro, con el propio presidente y además autorizado. Esto porque la institución militar no es pues cualquier otra institución. La institución militar es una institución que no delibera políticamente, por lo tanto, los posicionamientos de las Fuerzas Armadas tienen que ser parte de una política de defensa establecida por el Ministerio de Defensa o por el propio presidente del Estado. Las políticas de defensa salen de esos niveles y las Fuerzas Armadas actúan de acuerdo a esas políticas de defensa. Por lo tanto, un comandante no puede darse el lujo de estar hablando a nombre de las Fuerzas Armadas en cualquier momento político y emitiendo criterio político sin más ni más. Entonces, el momento en que se hace la conferencia de prensa sin ninguna autorización, ni del ministro ni del presidente, eso sencillamente es dos cosas. Primero, una insubordinación, saltar la cadena de mando, y cuando digo saltar la cadena de mando o insubordinación, yo reitero, siempre lo digo, nunca puedes comparar cualquier servidor público o un funcionario de alguna empresa que desoye o simplemente no hace caso a su jefe. Eso es una cosa, pero cuando un militar se aleja de la cadena de mando, se insubordina, eso es diferente, porque para la doctrina militar, la cadena de mando es elemental, es como la columna vertebral de todo lo que es el sector defensa y el sector militar. Por lo tanto, alejarse de la cadena de mando o insubordinarse es uno de las faltas más graves que hay dentro de la doctrina militar, y además está establecida claramente como una falta en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en la propia Constitución. Por lo tanto, haber hecho esa conferencia de prensa de esa forma, más allá de lo que dijo, ahorita voy a ir a lo que dijo en la conferencia de prensa, pero haber simplemente convocado la conferencia de prensa ya es una insubordinación y es alejarse de la cadena de mando. Y segundo, ya el texto de la conferencia de prensa, del comunicado que se lee ahí, es producto de una reunión previa que tiene el mando militar sin el ministro, sin el presidente, y es sencillamente una deliberación política. Y tú sabes muy bien que en cualquier país del mundo la deliberación política dentro de las Fuerzas Armadas, en cualquier país del mundo, está prohibida. Si eso no te lleva a pensar que eso era parte de un golpe de Estado, entonces no sé, pues, ¿no? Javier, te invito a que escuchemos, a propósito de lo que dices, Javier, la respuesta que da Calimán, Williams Calimán, en ese momento comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en una entrevista a un medio internacional, a propósito de la sugerencia que hace, y explica por qué. A ver, escuchemos. General, usted en el momento de máxima tensión en Bolivia, ¿le sugirió a Evo Morales que renunciara o se lo impuso como comandante de las Fuerzas Armadas? Bueno, aquí sí que hay que ser claro para que la comunidad internacional conozca. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que tenemos en vigencia en nuestro país, en el artículo 20 de la misma indica que nosotros tenemos que hacer sugerencias y recomendaciones al capitán general de las Fuerzas Armadas, que en Bolivia es el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Un 10 de noviembre, la escalada, ya había muertos en Bolivia. Había una escalada de conflicto que estábamos atravesando en el país. Nos dio la parte de inteligencia de las Fuerzas Armadas que ya había grupos de gente armada con armas de fuego. Entonces, en aspectos o pegados a la Constitución Política del Estado, nosotros
de acuerdo a este artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, nosotros lo que hacemos es sugerir al presidente del Estado. Eso tiene que quedar muy claro. Nosotros lo hacemos a través de un comunicado, asimismo a través de recomendaciones que le habíamos hecho un día anterior al 10 de noviembre. Vimos ya mucha preocupación y velando por la vida principalmente y velando por la seguridad de la población, es que el mando militar sugiere al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra hermosa tierra Bolivia. Asimismo, en ese comunicado pedimos al pueblo boliviano y a los sectores movilizados que depongan todas las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no marchar con más sangre y dolor y el luto de nuestra familia boliviana. Es que es así que pedimos o sugerimos la denuncia del presidente pegados en la norma constitucional. Ahora, Javier, tú mencionabas que la ley orgánica no acepta esto, pero yo tengo el artículo 20 de la ley orgánica y dice, ¿no?, en uno de los incisos: las atribuciones y responsabilidades fundamentales del alto mando militar son, inciso B, analizar las situaciones conflictivas internas y externas para sugerir ante quien corresponda las soluciones apropiadas. Y según la declaración de terceros, Javier, no es la única sugerencia que hizo, ¿no?, el ex comandante en jefe al expresidente. También le sugirió ir a la segunda vuelta. Es más, le dijo, vamos a ganar. Le habló como un asesor. Entonces, ¿cómo se puede decir que un asesor haya cometido un golpe si la propia ley le está diciendo que sí puede sugerir? Bueno, mira, tú debes tener abogados ahí dentro de tu radio, de tu canal, y ellos te van a explicar claramente de que, y lo sabe cualquier abogado, de que una ley no se la lee solamente artículo por artículo sueltos, porque si no se entraría en muchas contradicciones, en muchos problemas. Una ley se la lee entera, es decir, desde el inicio de la ley hasta el final de la ley, para que cada artículo se traduzca, se interprete en el contexto de la ley. Y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Constitución dice claramente de que las Fuerzas Armadas tienen un ministro. ¿Y por qué tienen un ministro? ¿Por qué es necesario un ministro de defensa? Porque la política de defensa de un país la define el Ministerio de Defensa, mientras que las Fuerzas Armadas, como su comandante en jefe y toda su estructura eminentemente militar, es de carácter operativo, táctico. Entonces, cuando se habla de esas sugerencias que tú acabas de leer en ese artículo, estamos hablando sencillamente de que sí, se pueden hacer sugerencias, pero en el orden de sus atribuciones operativas dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de un conflicto armado o de una operación militar. Entonces, cuando se dice sugerencias, no es que pueden sugerir recetas de cocina, no es que pueden sugerir cómo operar una apendicitis a un médico, no pueden sugerir renunciar políticamente a un presidente o a un ministro. Es decir, sí, pueden sugerir, evidentemente es lo que dice, pero si tú lees la ley completa te vas a dar cuenta cuáles son las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Y no está en sus atribuciones sugerir recetas de cocina, sugerir operaciones médicas, sugerir renuncias de presidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, porque si fuera así, hace tiempo ya pues los militares estarían sugiriendo todo tipo de cosas en conferencias de prensa de todo tipo, ¿no es cierto? O sea, no, ya hubiera sucedido. Segundo, hay una diferencia pues de una sugerencia que te hace un arquitecto, de lo que te hace un carpintero y de lo que te hace un militar, ¿no? Hay una diferencia clara y concreta.
y es el hecho de que, y esto lo sabe también cualquier persona que haya leído la Constitución, de que tanto la policía como las Fuerzas Armadas tienen la prerrogativa del uso de la fuerza, del uso de la violencia y el uso de las armas, de forma además exclusiva. Es decir, si hay una institución que puede hacer uso de las armas, de la violencia y de la fuerza, es la policía y las Fuerzas Armadas. Entonces, y eso es porque sencillamente le hemos confiado a las Fuerzas Armadas las armas del Estado boliviano. Entonces, cuando se le ocurre a un comandante, como en este caso Calimán, hacerle una sugerencia de ese nivel al presidente, no está hablando simplemente como un ciudadano cualquiera, está hablando del hombre que maneja las armas del país, el hombre que está manejando toda la defensa del país, todo el armamento del país, a todos los militares del país. Entonces, ¿qué va a pasar si se desoye esa sugerencia? ¿Y qué va a pasar mañana si por hacer esa sugerencia el presidente decide destituirlo? Va a tener que haber un enfrentamiento entre militares leales y desleales, subordinados e insubordinados. O sea, ese es el nivel al que se llega pues con una sugerencia de ese tipo, es obvio. Es decir, no es lo mismo que te sugiera una renuncia de cualquier vecino de Bolivia que te lo sugiera el comandante en jefe, ¿no? Eso creo que es la diferencia que se da. Javier, ¿cómo te va? Juan Carlos Monroy te saluda. Un abrazo enorme, Javier. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Quisiera entrar, y el tiempo es muy corto, Javier, así es que vamos a tratar de ser lo más puntuales y precisos posibles, porque hay bastante que abordar en cuanto a un aspecto cronológico y en detalle, qué es lo que se está manejando. Pero con esto último que acaba de mencionar Javier, a ver, lo que dice el general Terceros, lo que dice en su declaración ante el Ministerio Público, no ante medios de comunicación ni declaraciones de prensa, sino ante la autoridad del Ministerio Público, es que Calimán ya sabía que Evo Morales iba a renunciar. Había una reunión del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y él ingresó a esa reunión y les comunicó a los altos mandos que Evo Morales estaba ya para transportarse a Chimoré para renunciar. Y eso fue poco más de una hora antes de que se haga pública la renuncia de Evo Morales en ese comunicado, en esa conferencia que ya todo el mundo conoce. Bien. Y posteriormente lo que dice Terceros es que Calimán estaba preocupado por su imagen como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y por la imagen, obviamente, de las Fuerzas Armadas, y por eso decide y le da orden a su dirección de comunicación redactar ese comunicado del cual está mencionando, donde en primera instancia incluso da el detalle que le cambian el término, le sugieren cambiar el término precisamente de sugerencia, porque le estaban instruyendo primero, le estaban ordenando básicamente, y alguien de su alto mando le dice, no, te vas a meter en problemas. Y están basándose, ellos hacen, nos imaginamos, una interpretación de eso que menciona en la entrevista que acaba de escuchar Javier, el señor Calimán, del artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Es decir, la pregunta es, ¿cómo pueden sugerir la renuncia y que tenga esa repercusión que usted acaba de mencionar, cuando ya horas antes Evo Morales había decidido renunciar y ya lo conocía el comandante? ¿Qué dice usted? Que las Fuerzas Armadas ahorita pueden convocar una conferencia de prensa y sugerir renuncias de ministros, de gobernadores, de alcaldes, sugerir cómo debería ser la política de desarrollo urbano de la ciudad de Santa Cruz, sugerir cómo podría ser la política de desarrollo productivo del Ministerio de Productividad, cosas así. ¿Realmente crees que porque ese artículo dice hacer sugerencias al presidente, al ministro, realmente crees que las Fuerzas Armadas van a poder hacer? Te estaba diciendo si realmente crees que por la aplicación de ese artículo las Fuerzas Armadas pueden salir a sugerir cualquier política de desarrollo, de culturas, de turismo, de renuncia de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, de un ministro. ¿Realmente crees que porque ese artículo dice
que las Fuerzas Armadas pueden sugerir cosas, pueden meterse a sugerir cualquier cosa. ¿Crees eso tú, Juan Carlos? Javier, ¿me escucha? Sí, sí. Ok, lo que yo creo o no crea no interesa en este momento. Quienes han interpretado ese artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y lo acaba de escuchar usted, Javier, fue el alto mando de entonces y el comandante de las Fuerzas Armadas de entonces. Así es que lo que yo creo o no crea no interesa. Ellos interpretaron que ese artículo, el 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, era suficiente como para hacer esa sugerencia. Mi pregunta es muy puntual. Entonces, ¿interpretaron mal? ¿Se equivocaron en esa interpretación y se equivocaron en ese comunicado, en esa sugerencia? No, claro, es decir, yo te estoy preguntando a ti porque ya te lo he explicado y me vuelves a preguntar nuevamente, por eso te estaba preguntando a ti, pero no, bueno, Javier, a ver, entendámonos, yo le estoy preguntando una cosa muy concreta. El entonces comandante, según la versión del general Terceros, el entonces comandante Calimán, ingresó en una reunión y les dijo al alto mando que Evo Morales ya había renunciado, ya había decidido renunciar y que lo estaba yendo a hacer a Chimoré. Entonces decidieron redactar ese comunicado, según Terceros, para que quede bien Calimán y las Fuerzas Armadas. Esa es mi pregunta. Ellos ya sabían, no se sorprendieron con la renuncia de Evo Morales y después sacaron el comunicado. Ya lo sabían antes que iba a renunciar Evo Morales. Es más, acoto algo más, Javier. El martes pasado, tuve una entrevista con el ex vicepresidente Álvaro García Linera, que me confirmó, no sé si estaba usted en esa reunión, enseguida me responderá, que a las 12:30 del mediodía, 1 de la tarde aproximadamente, Evo Morales, en el hangar presidencial del Alto, Evo Morales les había comunicado a quienes estaban en esa reunión, que eran Álvaro García, Adriana Salvatierra, Juan Ramón Quintana, creo que Carlos Romero, no sabe si Héctor Arce, no sé si estaba usted en el hangar presidencial a esa hora el domingo, enseguida me responderá, les había comunicado su decisión de renunciar. Mi pregunta, mi duda es, Javier, y quisiera que me explique eso, ¿cómo alguien que ha decidido renunciar en algún momento, 12:30, 1 de la tarde del domingo 10 de noviembre, puede... es decir, el comunicado ocurrido a las 3:30 de la tarde, donde sugieren renunciar los comandantes de las Fuerzas Armadas, ¿cómo puede tener implícitamente una repercusión en una decisión que horas antes ya había tomado Evo Morales? No, el tema de la renuncia lo hemos estado analizando con varias horas de anticipación, es decir, no es que de pronto se toma la decisión y se sorprende a todo el mundo, ¿no? La renuncia siempre estuvo en el análisis, porque lo que estaba exigiendo la gente en ese momento en las calles y el motín policial y todo eso era la renuncia, ¿sí? Entonces eso estuvimos analizando no solamente en esa reunión que dices que dice Álvaro, que sí, yo estuve ahí porque estuve con el presidente todo ese día y un día antes también, pero como te digo, la renuncia se estaba analizando. Ahora no sé cómo, tendrá que explicar, pues, ¿no? Calimán, tú has leído la declaración de Terceros y dicen que han habido reuniones con el presidente, etcétera. Bueno, tendrán que comprobar aquello, pero lo cierto, más allá de que si se enteraron o no se enteraron con anticipación o con cuántas horas, es el hecho, pues, o sea, no puedes dejar pasar un hecho tan importante solamente porque ellos ya sabían. Entonces, como dice el general Terceros, ¿no? Como ya sabían que iba a renunciar, bueno, la cosa era quedar bien ahí, las Fuerzas Armadas había que hacerla quedar bien para que no digan que se portan mal y hacer la conferencia de prensa, pedir la renuncia y quedaban bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, una institución como las Fuerzas Armadas, nuestro país que va a cumplir 200 años, no pueden estar pues sujetas a ese tipo de criterios, ¿no? Aquí se ha cometido nomás 2 faltas, le duela a quien le duela,
no le guste a quien no le guste, se han cometido dos faltas. Una es la insubordinación, que ha sido clara y concreta, y segundo ha sido la deliberación de las Fuerzas Armadas. Han deliberado políticamente y ambas cosas están prohibidas por la Constitución. Pueden alegar de que yo ya sabía antes, pueden alegar que si ya está renunciando, que yo le diga que renuncie, es lo mismo. Pueden alegar 20.000 cosas, pueden leer la ley orgánica de las Fuerzas Armadas al derecho y al revés, darle cualquier interpretación, pero se han cometido dos faltas concretas, y es la de insubordinación y es la deliberación que está prohibida. Javier, te voy a leer una declaración textual que hace el excomandante de la FAP en su declaración ante la Fiscalía. Según terceros, ¿no?, le dice a usted, que esa vez era ministro de Defensa, le dice: cumplida su orden, ministro, cumplí mi palabra de honor. El hermano presidente ya abandonó espacio aéreo boliviano, sano y salvo. Y él me dijo: usted, gracias. Aquí no demuestra que hubo insubordinación, Javier. Es más, esto demuestra que este militar salvó la vida a Morales. Si en ese momento decían que estaba en peligro la vida de Morales. ¿Y cómo pueden meter a la cárcel a una persona que cumplió una orden, la orden suya? Javier. Bueno, pero mira, el día domingo, al mediodía, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas convoca una conferencia de prensa. Esto ha salido en todos los medios de comunicación, hasta medios internacionales han cubierto esa conferencia de prensa. Esa conferencia de prensa emite un comunicado donde dice claramente: las Fuerzas Armadas, significa eso el comandante en jefe, su Estado Mayor y los comandantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Todos esos oficiales participan de la conferencia de prensa, y es ahí donde leen un comunicado sobre un posicionamiento político de las Fuerzas Armadas, sin conocimiento del ministro de Defensa ni del capitán general de las Fuerzas Armadas. Eso es una insubordinación, ¿sí o no? A mi juicio es una insubordinación cuando uno de tus subordinados no acata los procedimientos regulares y va en contra de órdenes expresas. Eso es una insubordinación. Segundo, la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea dependen todos los grupos aéreos. Esa es la estructura que tiene la Fuerza Aérea. Las bases aéreas, los grupos aéreos dependen del comandante de la Fuerza Aérea. Y en aquel momento, cuando Evo Morales intenta salir de la Ciudad del Alto en el avión 001 de la FAP, lo primero que hace su tripulación, el capitán, el piloto de la nave, es decirle claramente a Evo Morales y decirme a mí de que ya no recibe órdenes ni de Evo Morales ni del ministro de Defensa. En ese momento le llamamos al señor Terceros, y el señor Terceros nos dice que él no ha dado tal orden, que él no sabe lo que está pasando y que son otros los oficiales que están dando ese tipo de órdenes. No nos aclara quién. Y bueno, finalmente despega ese avión, aterriza en Chimoré, y contra la voluntad del presidente del Estado, porque en ese momento no había renunciado Evo Morales, contra su voluntad ese avión es llevado a la base aérea, al grupo aéreo que está en el aeropuerto de Chimoré, pese a que el presidente insistía y exigía que se lo deje a terminal civil. Es una gran movilización de vecinos, de comunarios, de personas ahí de Chimoré, la que cerca el aeropuerto de Chimoré y obliga a los oficiales de la Fuerza Aérea a entregar al presidente Evo Morales en la terminal civil. Entonces, si todo eso no es insubordinación, entonces no sé qué será, pero esto un juez lo tiene que evaluar, y estoy seguro de que
va a tener una pena por esa insubordinación. Está claro, ¿no? Voy a insistir en esta pregunta. Justo lo que acabas de decir, que había un militar que no le quiso obedecer al presidente en ese entonces. Y Terceros le llama a ese militar y le dice, bajo mi responsabilidad, traslade al presidente. Eso no es subordinación. Le salvó la vida. ¿Por qué está preso ese militar, Javier? ¿Es justo que esté preso? Bueno, mira, eso es lo que tiene que aclarar el general Terceros, y eso yo lo he dicho desde hace varios meses atrás. Si Calimán, Terceros y todos los que aparecen en la conferencia de prensa fueron obligados a tomar esa decisión, tuvieron que, porque la conferencia de prensa está clara, pues, Andrés, la conferencia de prensa se hizo, o sea, yo no entiendo por qué el hecho de que ellos hayan acatado alguna orden que se dio posteriormente a la conferencia de prensa no significa de que esa conferencia de prensa no existió. Esa conferencia existió, Javier, y fue una insubordinación y además fue deliberación de los comandantes en temas políticos. Por lo tanto, eso tiene pena, pues, o sea, tiene pena porque está reñido con la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y con la propia Constitución. Javier. Entonces, lo que hayas hecho después es otro tema. Yo me estoy abocando a esa conferencia de prensa que es una muestra clara de insubordinación y de deliberación de los comandantes. Ahora, sí, yo no soy juez, en eso tienes razón. Un juez dirá, esa conferencia de prensa no existió porque después el señor Terceros le hizo caso en no sé qué a Zabaleta o Evo Morales, entonces esa conferencia vamos a hacer de cuenta que no existió y todo está bien y aquí no hubo golpe de Estado. No puede que un juez diga eso. Puede que un juez diga eso. Como está la justicia no me extrañaría, pero lo cierto es de que esa conferencia de prensa sí existió. Y ahí, cuando no te hacen caso como ministro, cuando van en contra de tus órdenes, eso es insubordinación. Y cuando se ponen a charlar los comandantes sobre la situación política y dicen que políticamente lo más correcto, lo más aconsejable es de que el presidente renuncie, pero no se lo diremos al presidente que es nuestro capitán, se lo haremos en conferencia de prensa para que todo el país sepa la posición mía como político militar, no sé qué. Bueno, eso es sencillamente deliberación. No hay que ser, Javier, para eso juez, sentido común. La rueda de prensa se hizo después y no tuvo no fue gravitante para que renuncie Morales. No fue gravitante, Javier, en eso tenemos que coincidir. Segundo, ¿qué hubiese deseado usted? Que salgan las Fuerzas Armadas a disparar para sostener un gobierno que ya se estaba cayendo. ¿Querían eso ustedes? Lo habían analizado, pero en su momento, ¿no? Las propias Fuerzas Armadas dijeron, no tenemos municiones. Creo que tenían 40 cartuchos por efectivo. ¿Querían acaso ustedes que las Fuerzas Armadas, Javier, salgan a las calles a sostener a un gobierno que ya se estaba cayendo? Bueno, primera cosa de que si fue gravitante o no la conferencia de prensa, es tu criterio, digamos, y lo respeto mucho, Andrés, tu criterio, pero tu criterio no pesa en este proceso, ¿no? Tu criterio puede ser muy personal, de un buen periodista, lo que quieras, pero es tu criterio. O sea, aquí no estamos hablando de los criterios de los periodistas, estamos hablando del hecho que si vulneró o no vulneró la ley, y si vulneró la ley, sencillamente es cárcel, así de simple y sencillo. No significa que porque todos los periodistas asociados se pongan de acuerdo y digan que no era gravitante eso, por lo tanto un juez no puede considerarlo delito, ¿no? Primera cosa. Segundo, me preocupa lo que dices de que si las Fuerzas Armadas iban a salir a sostener a un gobierno que se caía o no, porque parecería que no has escuchado nuestras posiciones desde el año 2018 incluso, cuando Evo Morales, este ministro y anteriores ministros de defensa siempre han mantenido una sola línea
que era no utilizar a las Fuerzas Armadas en conflictos internos o finalmente en operaciones antimotines. Jamás. Es decir, el presidente ha mantenido una línea clara y pública respecto a la labor de las Fuerzas Armadas, que no iban a salir a hacer labores de seguridad ciudadana y que no iban a salir a hacer labores antimotines, y en esos momentos, en el mes de octubre y noviembre del 2019, lo repitió hasta el cansancio el presidente, y yo me encargué de repetirlo también en todos los medios de comunicación, y hasta el último día de nuestro mandato mantuvimos esa palabra de no sacar a las Fuerzas Armadas, y no por una pose, simplemente es porque nosotros conocemos a las Fuerzas Armadas, sabemos de la doctrina del entrenamiento que tienen las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas son personas capacitadas, adiestradas en uso de armas militares, y son personas entrenadas para combate, no para disuadir una movilización, una marcha, una huelga. No están entrenados para ese tipo de cosas. Ellos son gente entrenada para combate, y si las sacas a las calles a querer disuadir marchas, ocurre lo que pasó en Sencaba, con la aventura de Yanine Áñez y su comparsa. Entonces, Javier, estás dando una prueba más de que no hubo insubordinación, porque tú, como ministro de Defensa, les dijiste que se queden en los cuarteles y se quedaron, y no salieron. Aunque hubo en un momento de esos que, según las declaraciones de terceros, ¿no? Pidieron o preguntaron si había elementos suficientes. ¿Me escuchas, Javier? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien, Javier? Ahora sí te escucho. ¿Tú me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando bien. Te decía, Javier... No, te pregunto porque parece que hay un problema con el audio, porque a cada rato se superpone yo te he escuchado, voz a la mía. Yo te he escuchado perfectamente todo lo que has dicho, Javier. Perfectamente. Entonces te rogaría que me dejes terminar, porque si me vas a hablar encima de lo que estoy hablando, vas a terminar, Javier. De los 40 o 50 minutos que hay, tú hablas el 80 al 90% del tiempo. Nosotros solo hacemos las preguntas. Y en ese plano... Bueno, pero tú me has invitado pues al programa. Justamente por eso, Javier. Justamente por eso. Pasando de vivo pero el programa, simplemente que tú me has invitado y estoy hablando lo que tengo que hablar. Ahora, si crees que no puedo hablar, también dime. No, 30 segundos. No, para nada, Javier. Imposible. Tú vas a tener todo el tiempo para hablar. Por eso estamos en este intercambio. Solo pido algunas precisiones, Javier, para que la audiencia pues tenga claridad en el punto, nada más. ¿Ya? Una es la precisión, te decía, que tú estás dando la prueba de que no hubo insubordinación cuando tú, como ministro de Defensa, Javier, les dijiste a los militares que se queden en sus cuarteles, y también el presidente, y se quedaron y no salieron de los cuarteles, ¿no? Pero hubo un momento en que les preguntan si había armamento o elementos de disuasión, y ahí viene esta pregunta o esa respuesta, de decir, no, solo hay tantos cartuchos por efectivo. Bueno, pero hay una coincidencia en lo que tú estás planteando, Javier, y creo en lo que yo pienso. Tú dices que los militares han violado, ¿no?, la Constitución. Javier, en equilibrio de ver las cosas, el expresidente violó en la Constitución el artículo 168, se burló del referéndum, de la soberanía del pueblo. Están tan violadores como en tu criterio los militares. ¿Por qué Morales no es procesado por haber violado la Constitución? ¿Por qué García Linera no es procesado por violar la Constitución? Si en este momento están procesando al alto mando por haber leído un comunicado, ¿por qué no se mide con la misma vara, Javier? No, bueno, mira, yo te lo dije hace un momento, yo no soy juez ni fiscal. Si algún juez determina que hay que juzgar a uno u otro político, me parece bien que intenten hacerlo, que presenten pruebas y que hagan todos los procesos que vean convenientes. O sea, no entiendo cuál es el sentido, digamos, de este criterio, pero bueno, sí, tienes razón, hay que procesar a todos los que hayan violado la Constitución,
y hacerlo ayer o hacerlo hoy o hacerlo mañana dependerá de la justicia. Pero el hecho de que hayan violado a una persona hace 2 días atrás no significa que todos podamos violar a todas las personas que se cruzan por la calle todos los días, ¿no es cierto? O sea, creo que es elemental eso. Entonces, si el argumento para que un militar transgreda la Constitución es porque X persona ya también la ha violado la Constitución, entonces el militar sí puede hacerlo, no creo que sea un buen elemento como para analizar la situación. O sea, no, así no funciona nada. No, esa lógica no tiene asidero, pues, Andrés. Lo cierto aquí es de que ha habido 2 faltas concretas que han cometido los militares. Ahora, evidentemente, dentro de su carrera militar, el general Terceros, el general Calimán y todos los generales que están ahora y almirantes que están procesados, han debido ser buenos oficiales, pues, han debido cumplir muchas órdenes, han debido hacer lo que se les dijo, pero no se les está juzgando por toda su carrera. En todo caso será un elemento a considerar por el juez, pero lo cierto es que cometieron una falta que raya en el delito, y es la insubordinación y es también la deliberación. Entonces, eso tienen que asumir su responsabilidad, no es decir, porque unos violan la Constitución, entonces ¿por qué me van a acusar a mí? Porque si todo el mundo viola la Constitución, entonces tengo derecho a violarla también. No funciona así ni la justicia, ni los derechos, ni mucho menos la política. No debería funcionar así. Y yo creo que un juez, un fiscal, van a considerar todo eso a la hora de tomar decisiones sobre la pena que merecen estas personas. Bien, Javier, en ese sentido, y con lo último que acaba de decir, en este marco de faltas que han cometido estas ex autoridades del alto mando, ¿esas faltas no deberían ventilarse en la justicia militar? No, estas son de orden público. Son de orden público. ¿No tiene nada que ver la justicia militar en este caso? No, es la justicia ordinaria. Bien, 2. Quiero que escuche lo que dijo una vez más el excomandante Calimán con relación a golpe de Estado, porque y quiero su concepto después. Una cosa es cometer faltas y otra cosa es cometer un golpe de Estado, como tal, como militares. A ver, escuchemos un poquito lo que dijo Calimán. General, ¿en algún momento la vida del presidente Evo Morales estuvo en riesgo? Porque él habla de un golpe de Estado. Bueno, las Fuerzas Armadas no han dado ningún golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas lo que hemos hecho es defender al pueblo, lo que hemos hecho es defender la vida. Hemos visto con nuestros análisis de inteligencia y el análisis del conflicto estratégico que realizamos con los comandantes y el Estado Mayor, vimos que esto podía causar muchas más muertes y enfrentamientos en nuestro país. Son las Fuerzas Armadas y este mando militar tiene esa dignidad de tomar esa decisión tan fuerte de pedir y hacer este pedido al presidente. Ahora, ¿hubo presión de los ministros de Morales en ese momento para que ustedes actuaran en las calles contra los manifestantes? No, en ningún momento no hemos tenido ninguna presión, porque hasta ese momento las Fuerzas Armadas, Jason, no se encontraban en las calles. Eso vuelvo a repetir, hasta el 10 de noviembre que se pide al presidente que renuncie en pro de velar la vida de los bolivianos, las Fuerzas Armadas no se encontraban en la calle, no había ningún soldado en la calle. Por eso es que solamente ratificamos, de acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, sugerimos al presidente en bien del país y velando por la vida de los bolivianos. Bien, ahí está, vuelve a hablar del artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Pero hay una pregunta puntual que le hago, Javier, a partir de esto que acaba de escuchar, que lo dijo en una entrevista hace ya algunos meses el excomandante Calimán. En su criterio, Javier, ¿hubo un golpe de Estado militar? Claro que sí. El golpe de Estado radica básicamente en el derrocamiento de un presidente por la vía
violenta, por la vía inconstitucional, por la vía ilegal, etc. Y el involucramiento de las Fuerzas Armadas a través de esa conferencia de prensa, a través de ese comunicado, es una señal de esto. Ahora, evidentemente no es todo, no es todo el golpe que lo ha hecho Calimán y terceros y algún otro militar, no, absoluto. Por eso yo prefiero separar las cosas, y cuando hablo del mando militar me refiero concretamente a esos dos hechos, a la insubordinación por un lado, y por otro lado la deliberación que ellos hicieron antes de su conferencia de prensa y seguramente después. Pero si tú haces un recuento de lo que fue las semanas previas, los meses previos a la renuncia de Evo Morales, ahí tienes que hablar de la policía, el motín policial. Es decir, no solamente era una institución que desoye, también se sale de la cadena de mando, se amotina, sino que se suma a las movilizaciones con sus armas de fuego. Y hay un montón de imágenes de televisión de cómo varias unidades policiales salen a las calles, no es que se quedan en sus recintos policiales, salen a las calles armados y se suman a las movilizaciones. A eso hay que sumar el hecho de que habían un sinfín de personas movilizadas, denominados pititas, pero dentro de esas personas movilizadas habían grupos orientados exclusivamente a hacer operaciones concretas, obviamente violentas, contra parientes, familiares, infraestructura de las personas que podían estar en la cadena de sucesión constitucional una vez que Evo Morales renuncie. Estoy hablando concretamente de la familia del diputado Borda en ese momento, la familia de Ariana Salvatierra, etcétera, etcétera. Es decir, había una operación coordinada, planificada, secuenciada, orientada a evitar la sucesión constitucional, aparte del motín policial y aparte de la conferencia de prensa de las Fuerzas Armadas. Y el que mejor ha explicado todo lo que ha significado esto ha sido Fernando Camacho. Lo ha explicado en un video que ustedes supongo que lo han visto, donde él claramente dice que era su papá el que se encargaba de persuadir a militares para una u otra cosa, y que Jorge Justiniano lo había mandado aquí a La Paz en reiteradas oportunidades para coordinar una y otra cosa de toda esta movilización. Entonces, claro, si lo ves por separar las cosas, si ves solamente que le han pegado y lo han torturado y lo han vejado solamente al hermano de Víctor Borda, bueno, parecería que es simplemente un acto delincuencial y nada más. Pero si pones en contexto eso, más la quema de casas de ministros, más la quema la persecución a las familias de los diputados, senadores que estaban en la cadena de sucesión, etcétera, más el motín policial, más la organización de Fernando Camacho, más la conferencia de prensa de las Fuerzas Armadas, ahí te das cuenta pues de que parte de un plan, de una estrategia, de una secuencia de actos planificados, ¿no? Claro, Javier, tiene toda la razón. Las cosas hay que ponerlas en contexto. Usted dice más esto, más el motín. Yo creo que habría que sumar más el 21 de febrero de 2016. Esa sumatoria creo que habría que aumentar para poner todo el contexto de todos estos momentos difíciles que ha vivido el país. Pero bien, al margen de eso, mi siguiente pregunta, Javier, y le pido más puntualidad, por favor, porque ya no tenemos mucho tiempo. Uno, usted acaba de dar el concepto de golpe de Estado militar, que lo acaba de dar muy bien. Entonces, bajo ese concepto, si hubo golpe de Estado militar, ¿dónde queda la renuncia de Evo Morales? ¿Y por qué Calimán no fue el presidente de Bolivia? No, pero no lo estamos acusando a Calimán de querer ser presidente de Bolivia. ¿De dónde sacas eso? Usted le dijo, según terceros, el general Terceros, usted le dijo a Calimán textualmente: están renunciando todos, prepárese, usted puede ser el futuro presidente. ¿Es así?
No, hubieras empezado por ahí, me hubieras preguntado. Claro que no, pues no. Yo lo he dicho ya hace días atrás, yo hago política hace más de 20 años atrás. He sido diputado, me han elegido porque me conocen 3 veces consecutivas. Y no, pues nunca jamás, en ninguna circunstancia, bajo ninguna motivación y en ningún momento pensaría que un militar es la solución política para nuestro país. Porque es decir, Javier, usted nunca le dijo eso a Calimán, porque es la declaración de terceros textual que lo escuchó cuando usted le dijo eso a Calimán, según terceros. ¿Perdón? ¿Cómo dices? Es la declaración ante la Fiscalía del general Terceros que escuchó y lo dijo textualmente, que usted le dijo esas palabras a Calimán en alguna reunión, textualmente. Por eso le digo, usted niega, está mintiendo Terceros, dice usted. No te he entendido perfectamente, pero si me dejas hablar, me vas a entender a mí, porque si no me dejas hablar, no, obviamente no me entiendes. Sí, Javier, este no es un monólogo, sí, es una entrevista, entonces yo le tengo que representar algunas cosas para que queden muy puntuales, si me permite. Pero déjame hablar, porque si tú quieres hablar, vos tienes tu programa para hablar todo el día. Tú me has invitado a tu programa y por eso... Adelante, Javier, está perdiendo minutos. Adelante, puede hablar. Voy a hablar solito y Zabaleta va a estar ahí pintado en la escena y nada más. Adelante, Javier. Si me dejas hablar, te estoy aclarando. Si me dejas hablar, te estoy aclarando de que en ninguna circunstancia yo he dicho ni he dado a entender tal barbaridad, de que un militar va a ser la solución política para este país, en este caso Calimán, bajo ninguna circunstancia, porque primero de que no es un político y segundo de que sus capacidades son diferentes a las de un político. Y bueno, sí, un militar podría meterse en política, pero dejando el uniforme, dejando la institución. No puede valerse de la institución militar para ser presidente. Entonces, ese es un razonamiento que yo tengo desde que soy universitario, desde que era dirigente universitario, y siempre lo he sostenido reiteradas veces en infinidad de lugares, en foros, etcétera. Entonces, que ahorita aparezca un comandante pensando de que yo quería que alguien de ellos sea presidente, no sé de dónde vendrá ese desvarío, pero esto se resuelve fácil, hermano, preguntándome y yo te aclaro. No vas a armar una historia sobre ese desvarío de alguien, ¿no? Perfecto, perfecto. Lo otro que le decía, Javier, era, si ha habido un golpe de Estado militar, como usted acaba de sostener, ¿dónde queda la renuncia de Evo Morales? Porque él renunció. ¿Y dónde queda? Bueno, lo otro ya me lo aclaró, que Calimán no haya tomado el mando del país, no haya sido presidente. Pero ¿dónde queda la renuncia de Evo Morales, si ha habido un golpe militar? Bueno, la renuncia del presidente, y lo hemos aclarado en ese momento, después, y lo volvemos a aclarar ahora, es una señal política para evitar mayor confrontación. O sea, la gente movilizada en ese momento, Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, etcétera, lo que exigían era la renuncia del presidente Evo Morales y amenazaban con una movilización cada día más violenta. Ante eso, la policía amotinada, Fernando Camacho ahí hablando con policías, con militares, etcétera, el problema era que estaba saliendo gente, los policías estaban saliendo a las calles armados, ya no era una simple movilización de civiles, entonces ya la cosa estaba complicada, y aquí en La Paz se tenía información de columnas de vehículos, flotas, camiones, etcétera, que llegaban a La Paz con grupos, organizaciones sociales, unos viniendo a apoyar a Evo Morales y otros viniendo a pedir su renuncia. Entonces, un escenario de ese tipo, como armas de fuego más en las calles, imagínate, eso iba a ser una matanza, y es ahí en ese momento donde Evo Morales toma la decisión de renunciar para dar una señal a los movilizados, tanto de un bando como del otro bando, para que aplaquen su movilización y trate de pacificarse el país con la salida de él. Es decir, es una salida política lo que él da en ese momento, tratando de pacificar, y creo que lo logramos, porque finalmente hasta ese día no muere nadie, hasta la renuncia del presidente y hasta que renuncio yo y hasta que dejamos el gobierno no muere nadie en el país, y creo que ese es nuestro orgullo. Entonces, ahora, el que haya sucedido eso y que ahora estemos vivos y que ahora estemos todos tranquilos y no sé qué,
no significa pues que vamos a dejar pasar el motín policial, la insubordinación de algunos comandantes y algunos hechos de violencia que se dieron, como quema de casas, torturas y no sé qué. Eso no significa, el hecho de que ahora estemos aquí, el país esté en paz y haya pasado todo lo que ha pasado, no significa que vamos a dejar esos delitos sin perseguirlos, ¿no? Bueno, Javier, para despedirnos, la yapita. Bueno, Javier, dices que el expresidente renunció como una señal para evitar la violencia. ¿Coincides con el excomandante en jefe, que también dijo que los militares no sugirieron para evitar la violencia, para que no haya más muertos? Por todo lo que has conversado con nosotros ahora, estás señalando que el supuesto golpe se produjo después que renunció Morales. ¿Puede haber un golpe después que un presidente ya renunció? Pero el golpe es antes, pues. Es decir, o sea, yo no estoy entendiendo tu pregunta, pero lo que sí está claro es de que nosotros atribuimos el golpe a los actos coordinados, planificados y secuenciados entre los policías amotinados, los militares que se insubordinaron, los grupos movilizados violentos que atacaron a políticos de más en ese caso, etcétera. A eso lo consideramos un golpe, es decir, antes de las reuniones. Bueno, Javier. El gobierno hasta la fecha desconoce el paradero del ex jefe militar William Calimán, que está acusado por el caso del supuesto golpe de Estado que se generó en 2019. Las investigaciones continúan sobre esta materia y es un tema ya de la justicia boliviana. Como siempre lo hemos dicho, nosotros no realizamos ningún tipo de injerencia en la justicia y la justicia tiene sus propios tiempos, sus propios caminos. Entre tanto, el director de Interpol asegura que no solo sería Calimán que está siendo buscado, sino también otros jefes policiales, como ser el excomandante de la policía, Yuri Calderón. Hablando del general Orellana, del general Yuri Calderón, de los señores exministros de gobierno, de defensa, del ex viceministro del Interior, el señor Isa, todas estas personas que están siendo buscadas. ¿Cómo fue la historia del avión donde usted de repente entra a formar parte de las declaraciones del general Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana? Queremos conocer su versión, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, el día domingo 10 de noviembre, las malas noticias con las Fuerzas Armadas empiezan temprano, cuando los aviones caza despegan hacia Oruro, Potosí, sin autorización ni del ministro ni del capitán general, en este caso Evo Morales. Luego, muchos días después, recién recibimos denuncias, en este caso las recibe Evo Morales, de que esos aviones habían hecho uso de sus armas de fuego. En aquel entonces el general Terceros simplemente alegaba de que él no tenía ninguna información de aquello y simplemente sabía que los aviones habían salido a hacer un reconocimiento. Ya en horas de la tarde, el presidente, aún en ejercicio, Evo Morales, decide ir a Cochabamba en el avión presidencial, en el FAB 001, y ahí es donde en el segundo incidente la tripulación de la Fuerza Aérea se niega a despegar, alegando que ya no recibían órdenes ni de Evo Morales ni del ministro de Defensa. Es en ese momento en que nos comunicamos otra vez con el general Terceros, y él indicaba que no se había dado ninguna orden, de que no sabía nada de aquello, y indica de que podrían ser otros los oficiales que estuvieran tomando esta decisión de no trasladar a Evo Morales. Y bueno, ahí hay discusiones fuertes en ese momento en el aeropuerto, pero finalmente Evo Morales ya despega en el avión, y el siguiente incidente ya es en el aeropuerto de Chimoré, donde él aterriza
y pese a dar una orden expresa de que se lo lleve a la terminal civil, la tripulación y los oficiales que estaban ahí lo llevan contra su voluntad a la terminal militar, donde estaban esperándolo un grupo de militares ahí, obviamente preparados ya para Dios sabe qué, porque en ese momento ya las cosas se estaban complicando en Chimboré. La gente ya se había enterado de que el presidente iba a aterrizar y lo estaban esperando, pero no sabían que los militares estaban llevándolo contra su voluntad a la unidad militar. Señor Zabaleta, usted reconoció, de que seguía dando órdenes como ministro de Defensa en un momento determinado. ¿A qué se refiere esa parte de la historia? No, eso es lo que dice Página 7, ¿no? Lo que dice Página 7 con sus mentiras de siempre es todo tipo de inventos en ese periódico, ¿no? Lo que en realidad ha sucedido es que yo he seguido dando órdenes hasta el día y la hora que he renunciado. Y para que se enteren los de Página 7, que lean, pues, que revisen las redes sociales, ahí está colgada mi renuncia con fecha y hora. Hasta ese momento yo he seguido dando órdenes, y eso es el lunes 11, cuando despega el avión mexicano que lo lleva a Evo Morales fuera del país. En ese momento yo renuncio. Ahora, ¿ya había renunciado Evo Morales para ese minuto, señor Zabaleta? ¿Perdón? ¿Ya había renunciado Evo Morales en ese momento? Sí, él renunció primero. Es decir, usted renunció después. ¿Es que acaso con la renuncia del presidente usted no deja de ser ministro automáticamente? No, no funciona así. Bien. Señor Zabaleta, la otra pregunta que nosotros tenemos está en relación a aquello que le incriminaría en base a la declaración del general Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Usted le dijo a Calimán que se prepare para ser presidente, según estas declaraciones. Le habría dicho, es el término exacto que hay que utilizar. ¿Usted le dijo eso a Calimán? ¿Usted quería que un militar tome el mando de la nación? Claro que no, pues John, o sea, tú haces periodismo hace mucho tiempo, nos conocemos hace décadas. Yo hago política desde hace más de 20 años. Jamás se me va a pasar por la cabeza que un militar es la solución política para el país. Imagínate, después de tantos años de hacer política, ni se me puede ocurrir ni ahora ni en el peor momento del país que un militar va a ser la solución política. Así que no sé de dónde saca eso el general Terceros o quien haya hecho esa declaración, pero es una aberración, pues, ¿no? Permítame, por favor, ir a la versión completa de esta declaración del general Terceros, por favor, a continuación. Veamos. Ahí se encontraba el ministro de Defensa. Charló con el general Calimán y le comentó que prácticamente habían renunciado todos. Entonces el ministro de Defensa le dijo, de manera que todos renunciaron, usted puede ser presidente. Zabaleta, entonces esto es mentira, es a media verdad. Usted, por favor. No, mira, como te digo, todos me conocen, pues yo he sido diputado uninominal durante varios años. La gente ha votado por mí porque me conoce en 3 ocasiones, en 3 elecciones, y nunca, ni siquiera se me puede pasar por la cabeza de que un militar vaya a ser presidente del Estado, y mucho menos patrocinado por mí. O sea, esa es una absoluta aberración. No sé si me has entendido esto. Lo entiendo perfectamente, señor Zabaleta. Más allá de esto, ¿se sabía que Evo Morales, al irse al Chapare, iba a renunciar? Es otra de las cuestionantes que, claro, queremos que usted responda en el marco de su conocimiento. En esas declaraciones que hace Terceros habla de varias reuniones que hubiera tenido con Evo Morales. Yo desconozco de eso. Por lo menos ese día, yo la reunión que tengo con el mando militar es posterior a la conferencia de prensa que dan. Y obviamente esta conferencia, la conferencia de prensa donde insinúan la renuncia de Evo Morales, no la consultaron conmigo, tampoco la consultaron con Evo Morales, y más bien fue un absoluto alejamiento de la cadena de mando
y una insubordinación de parte de los comandantes al hacer esa conferencia de prensa sin autorización de las autoridades electas. En relación a que Evo Morales ya tenía la decisión de renunciar antes de ir al Chapare, ¿qué conoce usted, señor Zabaleta? No, la renuncia, al salir de la Paz con rumbo a Cochabamba, el objetivo ya era emitir la renuncia y el presidente así lo considera en ese momento y bueno, nosotros nos quedamos aquí en La Paz y él se dirige allá con Álvaro ya para hacer la renuncia en Cochabamba. Señor Zabaleta, su conclusión acerca de estas declaraciones del excomandante de la Fuerza Aérea. Bueno, mira, en definitiva se ha cometido una falta gravísima de parte de los comandantes en ese momento, que rayan el delito. Alejarse de la cadena de mando para un militar es ir contra cualquier principio elemental de ser un militar y de una fuerza armada. Y por otro lado, insubordinarse a sus autoridades que están establecidas dentro de la Constitución y de la ley, es pues sin lugar a dudas un delito. Y esto es lo que tienen que asumir su responsabilidad, no en este momento querer tapar el sol con un dedo, querer decir que no sabían lo que estaba pasando, no corresponde a un oficial de ese rango. Ellos tienen que asumir su responsabilidad con el que ha significado su participación en el golpe de Estado, y en lo que sí pueden aportar ellos es en informar quiénes eran los oficiales que tomaban decisiones a nombre de ellos, si es que habían esos oficiales, porque si la otra opción es de que ellos asuman la responsabilidad total de lo que pasó en ese momento. Ya quedará en su conciencia aquello, pero espero que en este juicio se llegue a establecer las responsabilidades de cada uno, porque en definitiva el daño que le han hecho a la institución militar y obviamente al país entero no puede quedar así. Esto tiene que aclararse con detalle. Y hablé nuevamente con Evo Morales. Me reclamó por qué no autorizaba. Le volví a explicar que la embajada no mandó la solicitud y que estábamos a la espera. En ese momento, de manera textual, él me dijo: si no autoriza el ingreso de ese avión, usted será el culpable de que los 15,000 compañeros que estaban bajando del Alto a La Paz quemen la ciudad. Yo le dije: por favor, no haga eso. ¿Cómo va a hacer eso? Ordéneles que se vuelvan, que no cometan eso. Y él me indicó: yo ya no tengo control. El encargado es el ministro Cocarico. Llámenlo a él y lleguen a un acuerdo. Y le pasó el teléfono al vicepresidente, el cual me reclamó de que por qué no le daba la autorización al avión mexicano. Le volví a explicar nuevamente. Molesto, de manera textual, me dijo: usted será el culpable de que los compañeros quemen La Paz si no da la autorización. Usted estaba a cargo de los movimientos sociales que pretendían, si es que el avión de Evo Morales no levantaba vuelo, quemar en La Paz. Yo esa opinión de el excomandante Terceros me causa preocupación, sorpresa por un lado, pero por otro lado también me causa hilaridad, porque yo no sé de dónde saca ese tipo de versiones. De ninguna manera hemos estado preparando a la gente para generar violencia. Nunca hemos hecho eso. Tengo experiencia de haber sido constituyente el año 2006, 2007. Tengo experiencia de ser gobernador entre el 2010 y 2015 y ministro desde el 2015 hasta el 2019. Y en ninguna etapa de mi vida política me he dedicado a hacer malas actividades políticas. Siempre hemos orientado hacia el bien. Entonces me sorprende, estoy muy sorprendido, pero bueno, quien no tiene nada teme, así que no tengo ningún temor a que se pueda convocar por medio del Ministerio Público, se aclarará en su momento. Nunca hemos preparado gente para nada, no teníamos ningún objetivo. Yo permíteme decirte que inclusive más allá de nuestra coordinación, que es a nivel de dirigentes, la gente el lunes 11 de noviembre, ustedes recordarán que has reaccionado para reivindicar la huipala. Recordaremos cómo entre el domingo en la tarde, después de la renuncia
del presidente Evo Morales, mucha gente asió la huipala del Palacio Legislativo y del Palacio de Gobierno. Y sobre eso habían algunos policías que se han quitado de la insignia, han cortado con tijera la parte de la huipala y lo han botado. Ha habido una mancillación a la huipala y por supuesto ese hecho de la ofensa a la huipala es lo que ha generado la reacción. No es la organización de la gente, la coordinación con los dirigentes. Yo te cuento, John, entre otras cosas, de que esos días los dirigentes inclusive se han declarado en la clandestinidad. Ha cundido el miedo absolutamente en todos. Los dirigentes se han declarado en la clandestinidad y nadie ni siquiera quería responder. Por eso es que el movimiento, después de la denuncia del presidente Evo, que comienza el 11 prácticamente, el 11, y se produce por aproximadamente una semana más después de las denuncias del presidente Evo, es un movimiento amorfo. No hay una gente que dirige, no hay alguien que dirige. Cocarico, es la gente que baja. ¿Cómo se lo relaciona? Perdón que le interrumpa. Tengo entendido que usted tenía un cargo en este momento y era una especie de representante del gobierno en el Departamento de La Paz, pero la ligazón que usted tenía era precisamente con los movimientos sociales afines al MAS. ¿Describo bien el cargo que usted tenía? No, era delegado del gobierno para el Departamento de La Paz, coordinador, no es delegado, es coordinador político en el Departamento de La Paz. Más antes, el 2018, he estado de coordinador departamental en el Beni. Ok, pero usted coordinaba con movimientos sociales, señor Cocarico, sí, con campesinos, mineros, por ejemplo. Sí, teníamos reuniones a nivel departamental con dirigentes departamentales, evidentemente que sí, teníamos reuniones departamentales para planificar, por ejemplo, antes de las elecciones, programábamos actividades políticas, dónde íbamos a visitar, qué lugares íbamos a priorizar, dónde íbamos a concentrar. Después de las elecciones venían las evaluaciones, eso es lo que hemos estado trabajando con la gente. Pero te cuento que una semana más o menos antes del 10 de noviembre, los dirigentes desaparecieron, ya no fueron activos. Los únicos dirigentes que fueron activos fueron algunos, como la Federación Tupac Katari, la Federación Bartolina Sisa, OFECAI de los Yungas, Interculturales y algunos otros. Del Alto, por ejemplo, estaban en problemas dirigenciales, ahí había división de dirigentes y no había una buena representatividad, así es que no teníamos una representación. ¿Usted pese a ese cargo que ostentaba, no coordinó entonces la participación de estos grupos sociales en 2019? No, en principio, a ver, John, para comenzar por principios ideológicos. Nosotros no somos gente, no somos políticos que pensamos hacer daño a la población. De ninguna manera, John. Desde el 2006, en la época constituyente, en mi época de gobernador, nunca hemos planificado hacer daño a nadie. Nuestra actividad siempre ha sido dentro del marco de las normas morales, éticas y dentro del marco de la ley. Nosotros no podíamos promover ningún tipo de actividad de violencia, eso no ha habido, porque si eso hubiera sido así, John, hubiéramos preparado también pues motocicletas, ¿verdad? Como tenía la Resistencia Juvenil Cochala. Hubiéramos preparado también instrumentos para disparar, nos hubiéramos munido también de gases lacrimógenos, como lo hicieron esos grupos irregulares que existen en Santa Cruz, en Cochabamba. Nosotros no tenemos nada de eso. Nuestra forma de protesta es absolutamente legítima. Nosotros utilizamos las marchas, a lo mejor un bloqueo en La Ceja, sentarnos en la avenida 16 de Julio, pero nunca planificamos en ninguna etapa. Tampoco el 10, el 11, el 12 de noviembre y los días siguientes planificamos una participación. Yo te digo que el 10 por la tarde ya perdimos la conexión que teníamos con los dirigentes, ya se perdió,
porque como te digo, los dirigentes se declararon en la clandestinidad. ¿Cuál fue? Nuestra actividad, John, disculpa, siempre fue a través de los dirigentes. O sea, por ejemplo, una reunión con la Federación Tupac Katari, de la que soy miembro inclusive, nunca fue que César Cocarico vaya a las bases, a la dirigencia, a las bases y a promover algo. No, fue la reunión con el máximo dirigente de la federación que llevaba nuestras coordinaciones y coordinaba allá en la federación. Pero como el 10 en la tarde se declararon en clandestinidad, ese vínculo que teníamos se perdió absolutamente, John, ya que no hubo ningún tipo de coordinación para promover ni siquiera las movilizaciones que se han dado, ni siquiera, mucho menos una intención de quema de la ciudad de La Paz. Señor César Cocarico, muchísimas gracias por... Esas fueron las palabras del exministro de Defensa Javier Zabaleta, quien manifestó que en ningún momento ha indicado que Williams Calimán podría ser la solución política para el país, como fue declarado por el general Gonzalo Terceros en su testimonio ante la Fiscalía. La renuncia de Evo Morales fue una señal política de pacificación, indicó el exministro de Defensa Javier Zabaleta. Hasta que dejamos el gobierno no murió nadie en el país. Ese es nuestro orgullo, manifestó Zabaleta. El exministro de Defensa indicó que las Fuerzas Armadas solo pueden hacer sugerencias dentro de sus atribuciones. Caso contrario, podrían hacer sugerencias de cualquier tema. Así, el exministro Zabaleta asevera que en 2019 hubo un golpe militar. El exministro de Defensa Javier Zabaleta manifestó que los militares y la policía apoyaron al presunto golpe de Estado en 2019 y resaltó que en ningún momento ha indicado a Williams Calimán que podría ser la solución política para el país, como fue declarado por el general Gonzalo Terceros. En su testimonio ante la Fiscalía, el golpe de Estado radica básicamente en el derrocamiento de un presidente por la vía violenta, inconstitucional y el involucramiento de las Fuerzas Armadas a través de esa conferencia de prensa, a través de ese comunicado que leyó Williams Calimán. Es una señal de este golpe militar, indicó Zabaleta. Del mismo modo, el exministro aclaró que los motines policiales habrían apoyado el supuesto golpe de Estado y aseguró que los efectivos habrían llevado sus armas de fuego durante sus protestas. Además, aclaró que la renuncia de Evo Morales fue una salida política necesaria para evitar fallecidos durante los mencionados conflictos y para lograr la pacificación del país, mencionó Zabaleta, quien también dijo que a las 12 del mediodía ya se conocía de la renuncia de Evo Morales, que era una situación que se estaría valorando en todos los momentos del conflicto. El ministro de Defensa manifestó que presentó su renuncia una vez que Evo Morales salió del país en el avión mexicano. Así, Zabaleta hace sus aclaraciones, pero hay preguntas que el exministro no quiso responder, al parecer, porque no hay una sola versión en las filas del movimiento al socialismo sobre algunos aspectos desarrollados en noviembre de 2019. ¿Qué opinan ustedes? Esas son las palabras del exministro de Defensa de Evo Morales, uno de los últimos ministros de Evo Morales en presentar su carta de renuncia. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Cuánto creen ustedes que se acerca a la realidad lo que declara el exministro de Defensa de Evo Morales sobre el presunto golpe militar en 2019?